Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de crianza y me da mucho gusto hacerlo además con Alicia Rábago. Usted la conoce bien, pedagoga, maestra en Ciencias de la Orientación Familiar, con quien hemos tenido ya oportunidad de platicar en otros momentos aquí en El Círculo. Alicia, qué gusto. Uy, contentísima. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo presencial. No, sí, qué maravilla. Sí, Después qué de emoción. varias pláticas en el cuadrito. Sí, hace ahora falta, vernos. Siempre es padre. Y está también Omar Estrada, que ya había estado también con nosotros, experto en temas de comportamiento, investigación de mercados. Querido Omar. Encantado de estar con ustedes y de vernos después de tanto tiempo, mi querido Mario. Sí, mucho. Pero bueno, vamos a platicar hoy de crianza y yo quisiera empezar, a ver, Alicia, ¿qué debemos entender? Porque a lo mejor intuitivamente, más o menos podemos entender el término. Tenemos que tener con educación, que tiene que ver con cuidados. ¿Tú cómo lo defines? Tú que además has trabajado muchos años estos temas. Ay, pues fíjate que a mí me gusta mucho la definición que hacen sobre mi carrera de pedagogía y que se dedica mucho a este trato con seres humanos. Es como descubrir los tesoros, ¿no? Mira, O sea, sacar lo mejor de la otra persona, para mí eso sería educar. El guiar, el apoyar, el estar. Es como, estoy aquí para pues descubrir, ayudarte a descubrir lo maravilloso que es el mundo, pero que lo vas a ver a través de tus ojos, con a lo mejor algunos toques de lupa que yo también te pasé. Me gusta mucho. Yo siempre he pensado que los que damos clases tenemos el privilegio de conocer a gente extraordinaria antes de que los descubra el resto del mundo. Uy, sí. Claro. Tienes un acceso. Y ahora ahí imagínate con niños. Ahora imagínate. A ver, este es un tema, Omar, tú tienes un rango enorme de temas que has trabajado en temas de investigación, pero el tema de infancia, por ejemplo, ha sido uno de los que tú has trabajado y es interesante porque tenemos a veces ideas como preconcebidas de cómo son, pero ustedes no trabajan con ideas preconcebidas, sino que ustedes miden, estudian, documentan. ¿Cómo ves tú este tema? Pues al final, fíjate que hay una evolución bien interesante, ¿no? O sea, creo que cuando hablamos de infancias, de crianza, también tenemos que estar viendo de manera paralela a los padres, ¿no? O sea, porque esto de hoy los niños, la mayoría, los niños menores de 10 años son hijos de millennials, ya de millennials, y de o sea, algunos que nacieron en los 80 al 2000 más o menos. Sí, ya empiezan a tener hijos, pero y también, o de los que somos generación X, pero la última parte, ¿no? Los que nos codeamos entre millennial y millennials los X. tardíos o tempraneros. Exacto, entonces justamente que hay otro referente de cómo vas a educar, de qué le vas a dar, qué estás poniendo sobre la mesa cuando hablamos de crianza. Y uno de los últimos hallazgos que encontramos en los más recientes estudios que hemos hecho sobre infancia tiene que ver con la idealización de las infancias. ¿No? ¿Qué es esto? Pues al final de cuentas los padres sobreestimulados, le damos un sobrepoder a los niños, a los hijos desde muy temprana edad. Órale. En todo, ¿no? Desde que los creamos superiores porque dependiendo la edad, ¿no? Si son recién nacidos, es el hijo que más come o que más va al baño. Cada 3 horas. Es maravilloso, ¿no? Entonces, si vas encontrando cómo las mamás le dialogan con otras madres una imagen. y van presumiendo las características, habilidades o las expresiones de sus hijos, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la idealización y después vas viendo lo mismo en las diferentes etapas, ¿no? Cuando tienen ya 3 años, dependiendo qué hace el niño. Ya camina, ya lee, los ponen a leer chiquititos. Sí, entonces todo lo vamos, digamos que maximizando, ¿no? ¿Y eso Cualquier no actividad. pasaba antes? Posiblemente sí, pero hoy creo que con los medios, con las plataformas, con las redes sociales, todo el mundo lo publicamos y lo vamos presumiendo cada vez. Claro. Que esa es una de las cosas que yo quiero que platiquemos hoy. Un poco de qué ha cambiado y qué permanece, ¿no? Seguramente habrá cosas como esto que nos dice ahora Omar. Obviamente les preguntaré un poquito más adelante sobre el tema tecnológico, que es uno de los temas que hoy tenemos, y más después de la pandemia, donde muchos, no todos, pero muchos pasaron y pasan horas conectados a algún dispositivo móvil y qué hacemos con eso, ¿no? Con los pros y contras. Pero yo quisiera preguntarte primero, Alicia, ¿qué tanto, en tu opinión, este tema ha ido cambiando o se van sumando nuevos desafíos al paso del tiempo, de las diferentes épocas? Ay, yo creo que se ha cambiado mucho y al mismo tiempo no. O sea, lo que decía Omar, mientras él hablaba, yo decía, claro, y esto, y mi cabeza iba. Porque vengo de dar una conferencia justamente a padres de familia y hablábamos de muchos factores que influyen en la educación actual para descubrir cuáles son los errores que cometemos y cómo evitarlos.
Y justo uno de estos factores era la convivencia generacional, la coexistencia de muchas generaciones. A lo mejor en una casa está la abuelita, más luego la X, más luego la millennial, más luego el centennial. Pero además, Alicia, perdón que te interrumpa, en una relación distinta, porque yo me acuerdo que cuando yo era niño, no sé si... había la mesa de los niños, por ejemplo, ¿no? O sea, estas comidas familiares grandes... Separaban, porque... Y había, como era muy claro, es plática de adultos. De adultos. Y los niños allá. Y esto que dices tú ahorita, Alicia, hoy las familias pues se dan una integración multigeneracional, pero además es una dinámica distinta a la de hace 30, 40 años. Y yo te digo, hace ya muchos años, le pregunté a mi hijo... Cuando estaba yo viendo esto de las generaciones, le pregunté a mi hijo, ¿tú crees que le pudieras enseñar algo a tus abuelos? Y, o sea, su cara fue, obvio, claro. Sí. Y en ese momento me miré yo, chiquita, y no imaginaba que le pudiera yo enseñar a mis abuelos de ese momento. Y esto creo que sí ha cambiado. Hoy, como bien mencionaba Omar, esto de que las mamás digan que los niños traen otro chip, ¿no? Que a mí no me gusta el término, porque sí creo que cualquier generación que hubiera nacido con la estimulación que hay hoy, seguramente diríamos que traíamos ese chip. Sí. Creo que hay temas que es imposible no hablar de ellos, como la tecnología, como muchos factores, esto de la presión social. Para mí el pensamiento de Musk se le conoce como el overthinking, en donde los papás piensan y piensan y piensan, pero no actúan, ¿no? Es que no sé si hacer esto, si regañarlo, porque lo traumo, si le digo que no, porque la tendencia es disciplina positiva. Es que si le grito un poquito más, su autoestima se merma. O sea, entonces pasa la situación y no hicimos nada. Entonces, entre la presión social, las generaciones, que además, si yo lo recuerdo, yo no oí de chica, la generación de mis padres era el baby boomer. Y luego viene la X, y luego... Y hoy los chavos hasta bromean, cuando dices algo te dicen, ok, boomer, sí, cuando, ¿no? Que además es una categoría, tú la tienes muy estudiada, pero construida originalmente con unos referentes completamente distintos para la sociedad estadounidense, pues, ¿no? Sí, y después se ha tropicalizado. La mercadotecnia se ha apoderado de la definición de millennials para otros fines, ¿no? Bueno, de generaciones. Y hoy creo que por eso todo el mundo lo conoce, qué pasa con los niños. Pero es bien interesante lo que planteas, Alicia, porque al final de cuentas algo que hemos estudiado es cómo la mesa o la sobremesa de una comida familiar en fin de semana conviven hoy hasta las 5 generaciones. Puede haber alguien que esté cercano a los 80, 100 años, que es generación de los clásicos. Después los que pueden ser los hijos de ellos, que son ya los boomers. Luego los X conviviendo con millennials, luego con los centennials y hoy ya con los alfa. Entonces hay un vínculo bien interesante que en términos de referentes educativos lo que hemos encontrado es que las nuevas generaciones, los centennials para abajo, tienen un vínculo especial con los abuelos. Y con todos los referentes, hay un sentimiento de nostalgia que comparten, ¿no? Lo que los abuelos hablan con los nietos es en el contexto mexicano, es pues una infancia donde estaban libres, no están creados hoy los niños, no hay una crianza de cautiverio, ¿no? El tema de todos están en un departamento, en un temor, encerrados, o vives en un buen fraccionamiento y estás enrejado, o vives en un departamento, no puedes salir a la calle, ¿no? Entonces, esta añoranza del abuelo de cuando yo salía a la calle o cuando los papás salíamos a jugar cascarita en la calle, pues era una diversión, te mojabas jugando fútbol. Te metías hasta que tu mamá te pegaba el grito de ya métete, ¿no? Claro. Entonces, hoy los niños dicen que eso cómo es, ¿no? Claro. Esto es una pregunta constante de ese mundo idealizado también de lo que vivieron los abuelos. Entonces, hay una relación generacional bien interesante hoy justo con lo que planteas. Pero también se da esa relación generacional porque esta generación que supuestamente educaría a estos centennial o estos alfa, pues salen ambos a trabajar. Y entonces muchas veces esos abuelos se hacen cargo de esos nietos. Y esa convivencia, que es muy sana también esta convivencia de los abuelos con los nietos porque crecen distinto, sí a veces cuando piensas en esta generación X, que sería como que la que más flota entre lo que aprendieron de los baby boomers y romper organigramas y romper reglas, y cuestionarse tanto que ellos no cuestionaron. Hoy sus hijos los cuestionan, por eso se habla de esta generación regañada por sus hijos. Regañada por los padres y regañada por los hijos.
es porque a lo mejor nosotros disponíamos de lo que los papás decían y ahora también de lo que los hijos quieren. Claro. Y entonces también viene este factor, porque yo encontré una serie de factores, este factor al que yo le llamo educar desde los faltantes, ¿sabes? No educo desde la necesidad de mi hijo, sino educo desde la necesidad que yo no vi resuelta. Entonces, yo voy a cubrir eso porque no quiero que ellas sientan... un ejemplo muy claro. Es que yo en Navidad pedía que me trajeran tal juguete y nunca llegaba. Entonces ahora... Santa, bueno, así tenga que ir al fin del mundo, aparece ese juguete porque eso que sentí cuando llegué al árbol y no estaba fue ahora frustrante. Yo lo voy a subsanar. Entonces, ese tipo de cosas en donde a mí no me dejaban pararme de la mesa hasta acabarme mi sopa. Y ahora, no, si no la quieres, te hago una nueva de pastita o de algo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones yo le llamo educar desde los faltantes, para ti. Pero tus hijos no tienen las mismas necesidades que tú tenías porque el mundo es distinto. Y entonces aquí se preguntan muchos padres, ¿le estoy dando las herramientas necesarias? Pues habría que conocer el mundo en el que viven. De acuerdo. Oye, nada más déjame para entrar ya ahorita tema por tema, pero ¿la alfa cuál es? Esa yo no lo he oído. La alfa son los que vienen después de los centennials, que hay una discusión todavía de cuándo empezó. De cuándo empieza, ¿no? Nosotros lo trabajamos con niños que tienen menos de 13 años. De 13. De 13 para abajo. ¿No? Y un poco se acorta, ¿no? Digamos, hay mucha discusión entre... los centennials... Hoy tienen 26, 27 años y llegan a la adolescencia, ¿no? Y los alfas son los que están en la adolescencia temprana hasta los que están naciendo hoy. Ok, muy bien, es que no la había escuchado. Bueno, a ver, vamos a revisar varios aspectos, porque ahorita nos arrancamos, creo que revisando muchos temas que me parecen interesantes. Vamos a empezar, si les parece, por el tema de la tecnología, simplemente porque es uno de los que creo que hoy mucha gente trae en la cabeza. A ver, ¿cómo es la relación de estas generaciones con el tema tecnológico? Y ahorita lo platicamos desde la perspectiva de Alicia. Creo que hay dos formas de entenderlo. Principalmente las pantallas están y hoy presente y seguirán siendo parte de la vida de estas nuevas generaciones. Se ha llegado a satanizar el uso de las pantallas, de los dispositivos y todo lo que hay, y creo que no es el tema de las pantallas. Se ha discutido mucho de qué tanto es positivo o negativo son las pantallas. No podemos sustraer al 100% a los niños, a las nuevas generaciones de las pantallas, porque se están construyendo de manera negativa algunas percepciones sobre ellas, siempre y cuando se controlen, supervisen contenidos. Algo que hemos encontrado en el último estudio es que los papás lo han hecho tan fácil el darles algún dispositivo a los niños en cualquier lugar, en una convivencia social, ¿no? Déjame platicar. Entiendo también, hay mucho que discutir también por qué los papás le destinan la educación o se convierten en las nuevas niñeras los dispositivos. Sin embargo, el tema es que cada vez es más fácil a cada quien darle su espacio, como regresar a esas mesas que hablabas tú cuando eras niño, ¿no? Pero virtuales, sin la supervisión de los contenidos. Entonces, ¿qué pasa? Algo que encontramos, las últimas cosas que encontramos fue que los niños no tienen claro las fronteras de clasificado para qué tipo de edad. Entonces ya ven cualquier tipo de consumo y no hay un control ni los papás sabemos leer o saben leer para qué edad son los contenidos. Desde ahí empieza, digamos, la afectación negativa del uso de las plataformas. Por el otro lado, la plataforma es educativa. Hoy ninguna otra generación está más informada que las últimas dos generaciones. Millennials empezaban, los centennials que son totalmente digitales, y hoy los alfa que ya han aprendido a dejar un poco. ¿No? Y además es que ellos desde bebés saben el scroll, están diseñados para eso. Bueno, y su experiencia escolar, por ejemplo, lleva los últimos 2 años claro. en la pantalla. ¿Cómo manejar este tema, Alicia, donde en efecto, por un lado, es inevitable, o sí es evitable, no sé, pero creo que hasta temas como este de la escuela pues, se volvió necesario que hasta el que no quería tuvo que aprender a interactuar a través del dispositivo móvil. Es que yo creo que esto no lo puedes sacar de tu vida, ya forma parte de cómo vivimos y de la manera en que nos relacionamos, pero como bien decía Omar, satanizarlo no es lo correcto, porque
siempre nos topamos con este punto en donde siempre hay que culpar a alguien más, pero no hacerme responsable. Entonces, de entrada, ¿a qué edad puedo yo dar un dispositivo a un niño, no? Si hoy desde preescolar les pedían conectarse en pantalla, pero no es lo mismo prestarle tu dispositivo a le compré al niño un dispositivo para él, ¿no? Y que además ya te lo dicen los padres, bueno, es que no le gustan los juguetes, pues mejor le compré esto. Sí, pero cuando tú mismo como padre rebasas esas límites, ¿no? Eso de, pues no, un dispositivo no es un juguete, el niño tendría que aprender a jugar con juguetes, a socializar, a hacer lo que toca para su edad. Esto va a ser una herramienta, no se convierte en el que maneja el mundo. Entonces, desde ahí empezamos. Contenidos. Habría que estar viendo qué tan informados estamos los padres. Y entonces ahí viene la siguiente discusión, es que a mí no me da la vida. Cuando ya aprendí una aplicación nueva, ya salió otra nueva y me va ganando. Entonces, siempre el punto cuando hablamos de educación y de salud y todo esto es prevención. Hay que ir tratando de alcanzar esto que va tan rápido y si no te sientes capaz, poner los límites de control, un control parental, ¿no? Sí, que de entrada, que no te resuelve, pero que de entrada restrinja qué contenido se puede ver. Exacto. Hay programas que te dicen, tu hijo está viendo tantas horas, tal plataforma. Y entonces te vas dando cuenta, esto fue lo que vio tu hijo, si hay claves o no. A final de cuentas, hoy hablaba de información. Y fíjate que hay una frase que siempre dicen, información es poder, y son las generaciones más informadas y al mismo tiempo creo que las más confundidas. Hay tanta información que a veces te confunde. No sé qué hacer, si le doy leche de cuál, el pediatra dijo, pero en Facebook dijeron. Pero entonces es muy confuso. Entonces yo me gusta más que decir, información no es que sea poder, conocimiento es poder. Todo niño no lo puedes llenar de información si el niño no sabe qué hacer con ella. ¿Cómo procesar eso? ¿Cómo diferenciar qué es real y qué no es real? Y que no le afecte, porque sin duda el cerebro de un niño no es el mismo que un adolescente, ni el mismo que un adulto. Entonces, ¿hasta dónde le estás ayudando? ¿Qué imágenes le funcionan? ¿Qué imágenes no le sirven? Está comprobado que hay mucha violencia en muchísimas imágenes. ¿Tú te das cuenta ya? O sea, hay películas de superhéroes que no están hechas para chicos y que el chico que vende el boleto dice, oiga, señora, pero es para mayores de 14. Ay, pero si el Beto es fan de los... O sea, ¿cómo? Y él no puede prohibirle la entrada. La mamá pagó la entrada y lo dejan entrar. Y luego salen y te dicen, ay, pero si no había nada, ¿por qué se la prohibieron? Digo, si el mismo productor está poniendo para mayores de tal edad... Pues a lo mejor es que hay algo que tú no estás viendo. Claro, o que ya estás acostumbrado a ver que no es necesario que tu hijo se acostumbre. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos vamos a seguir con el tema también de las relaciones. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo establecemos estos vínculos de los que hablaba también Elisa hace rato? De los límites, ¿no? La relación con los padres, la relación de los padres con los hijos, cómo entendemos estas dinámicas. Lo platicamos regresando de la pausa. Bueno, estamos de regreso y platicábamos ahorita del tema tecnológico. Yo quisiera, Omar, el tema de cómo se da el tema de la educación en la relación con los otros. Y decías tú que no podemos separar el tema de la educación con el tema de cómo nos vemos los padres, las madres de familia. ¿Qué tenemos sobre esto? Fíjate, yo creo que aquí hay un concepto que a mí me encanta, que tiene que ver con la corresponsabilidad, ¿no? Y la corresponsabilidad no siempre la estamos reconociendo hoy los padres. O lo que estamos observando es que la corresponsabilidad se queda cuando el niño está dentro de mi casa y lo dejo en la puerta de la escuela, ¿no? Entonces, y la escuela se convierten en guarderías hasta los 20 años, ¿no? Donde se delega la educación, se delega la responsabilidad de la educación. Yo creo que hasta un poquito más, Omar. Sí, ya se van hasta la universidad. No, pues y después ya está en la familia, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que se está delegando y no se está asumiendo la corresponsabilidad que implica la crianza, la educación, los valores y muchas cosas alrededor de este concepto. Y que implica también tener un diálogo, generar comunidad con la escuela, con los ecosistemas donde convive el hijo y también ser conscientes los padres de qué tipo de educación, qué tipo de contenidos, qué tipo de valores, qué cosas le estás enseñando, porque hoy es tan fácil, nos hemos acostumbrado, hemos normalizado tanto la violencia, que las noticias, que cualquier contenido
sale y los papás no las editan, ¿no? Al final de cuentas, sí vivimos con violencia en un entorno, en un contexto como el que vive hoy México desde hace algunos años. Sin embargo, los papás tampoco están cuidando el contenido, filtrando el contenido para ellos mismos. Entonces, creo que es tan fácil el que el superhéroe, cualquier contenido, los videojuegos, los youtubers, que también hay el tema de cómo ves y qué tipo de referentes sí pueden estar dentro de tu modelo educativo o no. Entonces, al final de cuentas, hay muchos elementos en el contexto de la crianza y de la educación de los hijos a cualquier edad, donde si el papá no es corresponsable, se te va de las manos el contenido. Y uno de los temas centrales es ese, el de cómo te relacionas con el mundo y cómo te relacionas con los demás. ¿Cómo estamos viendo este? Ay, es que cuando hablan, si me vienen tantas ideas que yo quiero interrumpirlo a cada rato, pero cuando hablamos de corresponsabilidad, digo, ay, que se tardó en salir. Yo creo que hay tanto, Mario, que llegamos a esta generación en donde escuchas a los jóvenes decir, yo ya no quiero tener hijos. ¿Por qué? Porque es mucho sacrificio. Esto está muy difícil. Yo vi que mi mamá sacrificó cuerpo, tiempo, carrera, espacio. Mi papá igual yo los oigo que se cansan, que ay, no nos alcanza. O sea, es tanta queja, tanto lo que oigo. No hay ese filtro en nada que dicen los niños, pues yo eso no lo quiero. O sea, yo, no, que me den mi gato y mi perro, ¿no? Y también implican una responsabilidad. Sí. Este tema de la responsabilidad me parece un factor fundamental, pero cuando lo ves alimentado con hay que estar en la tecnología, pero hay que hablar con la escuela, pero hay que... Esto que hablaba de cada quien anda a su ritmo, es romper redes de apoyo. Yo les llamo redes de apoyo. Antes estaba el vecino que con unas normas no escritas todos sabíamos que los niños pues, no rompían vidrios o los niños no tomaban refresco a tal edad o los niños se iban a dormir. Es más, salía a las 9 de la noche una caricatura diciendo hasta mañana si Dios quiere, ¿no? Hoy no. Hoy el tuyo se puede dormir a las 11 y el mío a las 7 y pues yo lo educo y no te metas. Creo que esta parte la hemos complicado porque le delego a la escuela, pero se lo delego a medias, porque no me gusta cómo lo educa, voy y me quejo. Entonces, es como demasiada información, demasiado junto, que a veces nos abruma y decimos, no, pues lo pasamos para atrás. Y luego me ocupo. Y cuando vienes a ver, abres y cierras los ojos y tu hijo tiene 14, 15 años y entonces me encuentro con la mamá que me dice, uy, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Ahora sí como ya se echó a perder y ya no. Y es esta necesidad de agarrar al toro por los cuernos y decir, sí, no está fácil, educar nunca, en ninguna generación ha sido sencillo, pero es muy gratificante. Y a final de cuentas, cuando le preguntas a los padres, ¿qué quieres para tus hijos? Te dicen que sea feliz, que sea una buena persona. Y nos perdemos en el cómo lo estamos haciendo si no nos estamos relacionando con ellos. Yo hablo de 3 puntos importantísimos que digo, para educar y para relacionarte, ya no llames para educar. Tienes que estar, tienes que observar y tienes que conocer. Y si lo ponemos con un amigo, pues si quieres estar con un amigo, tienes que estar. Aunque estás en un café, lo estoy observando, me doy cuenta si está preocupado, si su charla es nerviosa o está muy contento. Y conocerlo para entablar esa relación. ¿Qué mejor que con tus hijos? Y yo lo transformo a este acrónimo para que no se les olvide, que es EOC, así es estar, observar y conocer, en ECO. Sí importa que estés, observes y conozcas, pero para que no lo olvides, es ECO, porque a final de cuentas, te guste o no, Mario, te guste o no, o sea, que se oiga completito. Eres ECO en la vida de tus hijos, estés o no estés. Claro. Procura que ese ECO resuene bien y bonito en la mente y corazón de tus hijos. De acuerdo. Está bonito, hay que apuntarle el eco. El eco. Pero fíjate qué interesante, porque al final cuentan algo que me hace recordar algo que encontramos en un estudio, es cómo los niños, más bien los papás, nosotros le llamamos el efecto más, ¿no? ¿El efecto más? El efecto más. Encontramos que, oye, el efecto más es, mi hijo es el más inteligente, mi hijo es el más rápido, es el más fuerte, el más bonito, es superior que los demás. Encontramos verbalizaciones. Le llaman autoestima, equivocadamente. Sí. Y entonces imagínate que alguien, una madre, en una junta del colegio, diga, es que mi hijo... Es el más. Es el más. Mi hijo es superior. Y algún día yo se lo discutí al director
y me aceptó que mi hijo era superior a todos los demás. Entonces te das cuenta que está sobrevalorando. ¿Pero y por qué pasa eso? Yo creo que hay una gran necesidad de los papás de esta ausencia, ¿no? Todo mundo, o sea, lo que se dice es que la mayoría educamos a partir de nuestras ausencias. También lo lo que decía los faltantes. Decía Alicia. Alicia, entonces al final de cuentas tú quieres ver a tu hijo ser lo que tú nunca fuiste. ¿no? Expectativas. Y estamos sobrecargando de expectativas. Nosotros entendemos de 3 cosas que están sobrecargando. Por un lado, la sobrevaloración de cualquier cosa que haga nuestro hijo. La segunda, que tiene que ver la sobreestimulación. Yo le estimulo y todo el tiempo le digo, eres el mejor, el más bonito, el más bello, la más hermosa, el más inteligente. Lo cual después genera unas frustraciones espantosas terribles. cuando el mundo te dice que no es así, ¿no? Y además que no estamos dándoles herramientas a los hijos para poder manejar las frustraciones o para ser resilientes al mundo en lo que tú quieras, ¿no? O sea, siendo que es una generación que habla de tolerancia, de respeto y resiliencia. Pero a ver, déjame ahí en ese punto. ¿Cómo? Porque hay una parte muy positiva, quizá la intención, a lo mejor la consecuencia es la que nos estás diciendo, ¿no? Esta idea de idealizar y reflejarle esto que termina convirtiéndose en una presión y en expectativas no cumplidas de los padres y de los propios hijos que cargan como pípilas, ¿no? Sí, Con todo además. eso. Pero por otro lado, hay una parte, Alicia, donde hoy se habla mucho de lo que tú decías, el tema de la autoestima, o sea, de que el rol de los padres pues es devolver un poco la mejor versión del ¿no? O sea, reflejarle lo positivo, tener cuidado con no, un poco, a lo mejor como han dicho ustedes, para compensar una idea de padres más castrantes. Y más perfectos, y más cool, y mejor relación. O muy duros, ¿no? O generaciones muy duras que hoy de pronto se compensan con estas generaciones que Más tratan de ser permisivas. más permisivas, más apapachonas y más de reforzar la autoestima. Entonces la pregunta es, ¿dónde está esa línea? Entre Es que tener autoestimas bien, fuertes, robustas y tener una idealización pues, que no corresponde con la realidad. Yo creo que la pregunta que nos deberíamos de hacer es, antes de hacerlo, es, ¿mi hijo puede hacerlo solo o realmente me necesita? ¿O estoy cubriendo algo por una necesidad personal? Ay, para que diga, yo, como eso me hace sentir muy buena mamá o muy buen papá, rápido le soluciono la vida. ¿Lo solucionas para él o por ti? Esa sería como un punto. Pero estamos hablando de generaciones en donde, y lo voy a poner con este ejemplo de esta frase que está muy de moda, de vive el aquí y el ahora. O sea, ya mañana vemos, ¿no? Pero vive el aquí y el ahora y disfruta, y lo bailado nadie me lo quita, ¿no? Y el YOLO. Y esas, exacto, ¿no? A ver, si te vas a la profundidad de la frase, pues si estamos aquí charlando, disfruta la charla. Concéntrate, enfócate. Cuando salgas y vayas a comer, disfruta de tu comida. Para mí esa sería la profundidad del vívele aquí y ahora, no con la ansiedad de mañana y después y lo que hago. Pero recuerda que los seres humanos vamos acomodando las cosas como bien nos conviene, ¿no? Entonces, vive el aquí y el ahora es, pues emborráchate y mañana vemos cómo salió, ¿no? Pues vete al baile, no pidas permiso y mañana vemos si nos perdonan. Ese no es el aquí y el ahora. Y creo que esto funciona igual en la educación, ¿no? Tú prepáralo, ponlo en 54,400 clases por la tarde para que tú lo prepares. Pero justamente en esta frase de yo quiero que él tenga lo que yo no tuve, habría que preguntarse si él necesita eso que a ti te dieron y no estás dando. O sea, no te quedes en solamente en lo que te dijeron bonito, sino hay que ver qué sigue, qué consecuencia hay al que yo no le deje asumir las consecuencias de sus actos. Es como yo les digo a los papás, ustedes están tratando de resolverlo y es como si le cortaran a sus hijos todos los días las uñas. Y el día que ellos salieran, no tuvieran uñas para rascarse. Y te dices, bueno, ahí te va, ya tienes 20 y tantos, ahora sí vete, ¿no? Sí, ¿y cómo? Nunca tuvo... No le estás dando las herramientas adecuadas. Fíjate que eso se alinea a muchas cosas que hemos encontrado. Al final de cuentas, a los hijos les estás resolviendo la vida de todo. Pero por el otro lado, le estás cargando de sobreexpectativas. ¿No? Estos niños tienen que ser la mejor generación que haya existido sobre el planeta. Tienen todo. Y además salvar el planeta. Y además, O sea, es a lo por que si voy, fuera es que poco. justamente le estamos delegando esa responsabilidad de salvar el planeta, hacerse cargo del futuro que nosotros no nos hemos hecho cargo. Sí, del personal y del planetario. Y del nada más. planetario, ¿no? Entonces, imagínate. Y claro, te contestan los chicos, oye,
pero pues si en mi generación casi no se usaron bolsas, la que contaminaste fuiste tú. Y ustedes dicen, ¿por qué me están pidiendo a mí que yo solucione algo que yo no provoqué? Lo cual además es cierto. Claro, entonces es esta generaciones compartiendo, pero en lugar de aprender una de la otra, como sucedía antes, es, pues tu generación tiene tal y la tuya tiene tal. Es un juicio y una crítica en lugar de aprender a convivir. Entonces, son factores bien importantes. Yo he tenido la oportunidad de platicar con chicos y claro, los padres te dicen, ay, no tiene llenadera, todo quiere, ¿no? Todo es fácil, ya hubiera yo querido tener esto que tienen. Y cuando hablas con ellos te dicen, a ellos les parece fácil, pero yo no puedo hacer lo que ellos hicieron a mi edad. Claro. Y eso ya me pesa. O sea, hay muchas cosas que ellos ven como presión que como padres vemos que son como delicaditos. Y no, hay que escucharnos. Y fíjate que es interesante porque aquí es donde se regresa el concepto de la corresponsabilidad. Este diálogo que tienen, o sea, que se tiene o se debe de tener hoy con la crianza para estas generaciones, que tiene todos esos estímulos, que tiene esos beneficios, incluso en algunas conferencias yo siempre digo, hay factores que nadie los ha repetido, ¿no? Que tiene que, hoy hay más ciencia que nunca, hoy hay más información, hay más tecnología, hay más apertura política, social, económica que nunca. ¿Cómo hacemos o cómo se hace para que las nuevas generaciones aprendan a aprovechar más estas herramientas? No solamente decir, ya hubiera querido, ¿no? Como lo citaste de algún padre. Esto, ¿cómo lo vinculas con el diálogo que pueden tener hoy las generaciones? Los papás son responsables también de lo que están dejando en sus hijos. Y a los hijos hay que irle dimensionando de acuerdo a las edades las responsabilidades que sí les podemos cargar, el discurso que sí les podemos dar de acuerdo a las edades, que al final de cuentas ese discurso se vincula con muchas cosas, ¿no? No solamente con lo que ellos están observando, viendo, oyendo en los medios, sino también de los padres, ¿no? Toda esa responsabilidad que a veces el padre no está asumiendo con conciencia qué implicaciones tienen sus palabras para forjar el futuro o para irle cargando, como hace rato manejabas la metáfora del pípila, ¿no? Entonces creo que es importante también empezar a dialogar entre los padres y también ir midiéndole lo que muchos hablan en educación de crianza positiva, los límites para los niños. De acuerdo. A ver, ese es uno de los temas. Omar parece que quiere los 3 libros para él. Sí. Porque todos esos temas, bueno, es que sabes que te vas dando cuenta hoy a una mamá que tiene una hija de 22, 23 años que te dice, ¿por qué está así? ¿Por qué me reclama? Yo soy buena persona y me reclama y me pide y me da. Y parece ser que no le importa lo que yo hago. Pues porque a lo mejor no hubo esos límites y los seres humanos somos así. Ah, pues me dejaron hacer esto, pues voy a ver si me dejan hacer lo que sí. Y me dejaron acá, pues voy a probar. Y voy a tratar de romper, porque eso es parte de nuestra naturaleza. Y entonces sí hablamos de durante muchos años tu hijo será responsabilidad tuya. Y tendrás que guiarlo, formarlo, acompañarlo, decir por aquí, por allá. ¿Que te equivocas? Puedes equivocarte, sin duda. También se vale recalcular y decir, bueno, yo no crecí con tantos dispositivos, enséñame, aprendamos. Pero mientras no sepamos por dónde, así como a mí me enseñaron a no andar a oscuras en una calle o andar solo en la calle y no hablar con extraños, también te voy a enseñar a usar este dispositivo. Quizás lo tengamos que aprender juntos, pero vamos a hacerlo. No es, como yo soy perfecto y todo sé, pues te digo que no y punto. No, esta apertura, este cambio, algo que yo hablo mucho con los padres, Mario, estamos peleando por romper lo que los padres hicieron con nosotros. Pero al mismo tiempo, cuando hablas con tus hijos, les sueltas como, uy, yo le hubiera contestado eso a la abuela y me truena los dientes. Y lo sacas. Dices, pero te quejas, pero lo sacas. ¿Por qué? Porque no tenemos claro que a veces no es el fondo lo que queremos cambiar, sino las formas. El fondo te gusta. Lo que no te gustaron fueron las formas. Claro. Y cuando llegas a este punto, no discutes el fondo, solo cambias las formas. Pero es que yo creo que estás marcando lo que otros hemos dicho que es el fin, la época del fin de la chancla voladora, ¿no? O sea, ya no hay una educación. O sea, este es el tema de si tú vieras cómo me educaron o cómo la abuela... Era dura conmigo. Era dura, o que a la abuela dice, no, a mí me castigaba y mi papá con la mirada, ¿no? Entonces le estamos delegando estos elementos de educación a una mirada, sin racionalizar el mensaje claro y contundente que hoy también esas generaciones necesitan
para entender, porque ese es su mundo. Todo se les explica de manera Estamos lúdica, dando por hecho. de manera clara, por esta información que hay detrás de lo que ellos ven. Entonces, si un papá trata de educar con la mirada, como se hacía anteriormente, sí, no pierde eficacia. Claro, porque no está comunicando. ¿Por qué me ves así? Sí, claro. No te entiendo, ¿qué me Con una sientes? mirada. Exacto. ¿Te falta algo en los ojos? Sí, exacto. Sí, de acuerdo. Vamos a hacer una nueva pausa y ahora que regresemos, yo quiero que volvamos sobre un punto que ya mencionó Omar hace rato, el tema de la autopercepción con el tema de lo digital. Porque esa es una variable nueva, digamos, en términos tecnológicos, sociales, que me gustaría que nos detengamos un poquito, y cómo acompañarlos para lidiar mejor en ese entorno en el que todo se construye a través de las imágenes y las historias que se van contando. Ya le entramos al tema regresando de la pausa. Bueno, estamos de vuelta y decíamos, Omar, tú lo mencionaste hace rato, el tema de la construcción a través de las redes. Y yo creo que es de las cosas, de lo que han hablado de las diferentes generaciones, que quienes no tuvimos una adolescencia en redes, no podemos entender lo que significa la presión de estarte presentando al mundo, de estarte comparando al mundo. Porque no es lo mismo que como adulto yo decía, yo entro a Twitter y me deprime lo mal que está el mundo, y entro a Instagram y me deprime ver que todo el mundo es más feliz que yo. Sí, ¿no? sí, exacto. Bueno, pero eso, si te pasa de adulto, como adolescente es otra dinámica, o como niño. Totalmente. Creo que hay una nueva presión que tienen estas dos nuevas generaciones, ¿no? El verse como otros niños, ¿no? Que ya son youtubers y que su familia les construye la idealización del niño perfecto, claro, ¿no? En donde el que mejor juega, el que avienta el juguete que no le gustó y tiene la capacidad de desdeñar cualquier bien, o sea, sin saber todo el impacto ecológico que pudo tener ese juguete, que son las nuevas narrativas que sí traen los niños hoy en su cabeza. Estas nuevas generaciones que vienen, o sea, les estamos dando esa responsabilidad, pero ellos también quieren hacer algo con el planeta. Por un lado, lo que pasa con los niños youtubers, luego con los adolescentes, y todos los niños lo que se están viendo es el referente, es un mundo producido. De acuerdo. Y no un mundo auténtico, genuino, como es tu vida. Sí, ¿no? Entonces, y no hay que enseñar que te equivocas, ni que te tropiezas, ni que lloras. No. Para eso se edita 25 veces antes. No, entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Cuál es el efecto que a mí me parece más relevante? Tiene que ver el manejo de las emociones. Aprender, enseñar, acompañar a manejar las emociones, las frustraciones y reconocer algo que hemos aprendido es cómo los papás prefieren sustituir la emoción que reconocer la emoción. Y eso evidentemente no es fácil. O sea, ¿qué pasa cuando un niño dice, no llega, no alcanza, no logra lo que él quería hacer, se cae en el jardín o en la bicicleta, se frustra? O el hijo se siente rechazado por sus compañeros de la escuela. Sí. Entonces, lo que hacen los papás, y está muy documentado, es tratar de que el niño lo olvide, ¿no? Y es negarlo. Compensarlo. Compensarlo. Y generalmente con una material. Y el tema es, más bien educar emocionalmente a los hijos para que tengan esa madurez, para que tengan más herramientas. Y parece sencillo, pero es muy sofisticado hablar también desde las emociones, cuando los papás tampoco no nos hemos educado. Por ahí te iba yo a decir. Las emociones. Por ahí justo iba yo a entrar, porque le estamos pidiendo a los padres que eduquen emocionalmente cuando ni siquiera como padres estamos preparados para, o sea, no las reconocemos. También aprendimos a no llores, no, levántate, ¿no? Eso no duele, ¿no? Sóbate tantito y ya está. Entonces, pero si además esto le unes lo que hemos venido hablando, que es esta presión social que ejercen las redes, y luego la falta de ese trabajo emocional y de autoestima, pues te encuentras con chavitos que en donde el suicidio ha aumentado exponencialmente, en donde la ansiedad, el estrés, la depresión es durísima, y luego nos toca esta pandemia. Exacto, en donde vienen agudizado. Claro, vienen 2 años en donde imaginemos a un chavo que entró en 6º de primaria a la pandemia y ya entra a 2º de secundaria para 3º, que además las herramientas de haber socializado 2 años. Convivir con chavos de esa edad en donde no tenías un grano, no te había cambiado el cuerpo, vas a volver. Imagínate el nivel de estrés. Claro, ya no sé si mi amigo es mi amigo, porque nos dejamos de hablar, si ha cambiado mucho, si él se desarrolló antes que yo. Esta parte
es donde digo yo, después de una pandemia hay que centrarse en lo importante, en que un niño esté sólido, que hable, que explique matemáticas, español, eso lo podemos aprender, porque ya está comprobado que por lo menos esos 2 años de retraso se notan también en retraso emocional, o sea, su comportamiento es como 2 años atrás. Entonces, hay que solventar ambas partes y como padres centrarnos en qué es lo más importante en este momento, verlo bien, verlo tranquilo, ¿no? ¿Cómo le ayudo? Si no lo sé, me acerco a alguien que me diga cómo le ayudo, porque quiero resolverlo con las estrategias que a lo mejor me las resolvían a mí, pero el mundo no es igual. Es que eso te iba a decir, a ver, porque aparte yo pienso, hoy hay un montón de temas con los que puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Todo el tema de la diversidad, por ejemplo, el tema de los referentes, de cómo a lo mejor antes se entendía el mundo a cómo se entiende hoy. Hasta el lenguaje. El lenguaje, por supuesto, incluyendo el lenguaje, ¿no? Los referentes de identidad, de preferencia sexual, etc. Y luego tienes estas transiciones como la que tú hablabas, de un modelo de educación, que dices de la chancla, de la mirada, a un modelo que todavía no termina de estar del todo claro. Entonces, ¿cómo los ves a los padres en estas transiciones en donde resulta pues, que quedan un poco atrapadas entre generaciones que tenían una visión del mundo a lo mejor un poco más binaria, más de blancos y negros, a una que hoy tenemos donde lo importante es el espectro de variantes en prácticamente cualquier tema? Yo creo que en muchos sentidos para bien, porque el mundo es muy diverso, ¿no? Pero con herramientas educativas como de otro momento, no sé si me explico. O sea, ¿cómo los ves en estas transiciones entre los dos mundos? Como muchos platos para comer, pero solo te dieron una cuchara. Exacto, y hacía falta tenedor. Creo que así era la cosa antes. Fíjate que yo creo que es un gran reto para los papás, porque dependiendo de los niveles económicos al que pertenezcas y el contexto en el que vivas, también los retos se van a hacer más agudos. Y hay papás que tienen más herramientas, más educación, y hay papás que tienen su educación es sobrevivir, ¿no? Y la sobrevivencia es fundamental. Vamos a comer, va a pasar el día, y ahí creo que también es importante poner atención de nueva cuenta en el tema de la educación para todos, ¿no? O un modelo educativo, ya estamos hablando de políticas públicas, de otras cosas, pero el tema es que creo que en este contexto, a nivel padres, a nivel hijos, con lo que hemos hablado, cómo hemos consentido a los hijos, cómo están consentidas esas generaciones y cómo los papás también aprenden a ser consistentes con el modelo educativo, porque educar nunca se termina, la crianza nunca termina, no lleva a su fin, ¿no? Estoy seguro que nuestros padres siguen preocupados, claro, guiándote, porque sigue cambiando, ¿no? Entonces no se acaba, ¿no? El tema, entonces aquí creo que el gran reto está en cómo el padre aprende a ser consistente, cómo aprendemos a mirar, a vivir en el desarrollo. Cambiantes. Sí, y el desarrollo de los hijos con tecnología, con hijos en todo, con amigos que pueden tener, los amigos que nuestros hijos pueden tener por todos lados del mundo, por diferentes idiomas, con diferentes culturas, con referentes diversos. Pero fíjate, Mar, que ahí, y perdón que te interrumpa, pero fíjate, yo toco ese punto como la canasta básica. O sea, porque generalmente esto es lo que te preguntan los padres. A ver, si vivimos en un mundo que cambia y hay muchas cosas nuevas, pero ¿cómo le hago? Necesito un referente, necesito ¿Cuáles son las partes que no se mueven? Unas clavecitas, claro. Sí. Además de estar, observar y conocer, yo hablo de una canasta básica. De una canasta básica en donde tú tienes que entender, por ejemplo, algunos puntos de los que toco es, tu trabajo como padre no es que te quieran. Es hacer que ellos crezcan de manera independiente, no es hacer hijos perfectos, sino hacer hijos independientes. Esto de que te quieran vendrá junto con pegado con los años. Comprender que los hijos son personas distintas y que no puedes ponerle las expectativas ¿no puede a ser ellos. ¿Populismo parental? No. O sea, la consulta, ¿qué es lo que, si sale la consulta para ser más popular? El entender que todos los días tienes que estar dispuesto a aprender. El comprender que por ser padre ya tienes una responsabilidad, te guste o no. El saber que tus actos tienen eco en la vida de tus hijos. El que tus hijos no son perfectos ni lo van a ser nunca. O sea, si hay unos puntos... Ni hay que aspirar a que lo sean. Exacto. Si hay unos puntos que me parecieron fundamentales, a los que yo les llamo canasta básica para educar, que te ayudan por lo menos bueno, aquí por esta carreterita voy.
¿no? Que me va a cambiar, a lo mejor hay un tope, hay una salida, una desviación. Sí, pero esta es por la que vas. De acuerdo. ¿No? Y eso te da como mucha referencia para decir, sí está difícil, sí la vida cambia, pero si yo tengo mi objetivo claro, que es hacer mi hijo honesto, por ejemplo, o que no diga mentiras, no me voy a salir de ahí. Pero cuando tengo tanta información, cada quien va a su bola, a veces cuesta mucho trabajo. De acuerdo. Entonces, estos referentes me hacen como regresar al centro, ¿no? Ahora, déjenme hacer un poco una defensa, porque hemos sido aquí un poco rudos en el sentido de la cantidad de retos, de estas presiones para ser querido, o de ceder, o de compensar, ¿no? O sea, aquí. Pero yo creo que también de las cosas que por lo menos yo celebro es que hoy tenemos en la discusión sobre la... Primero hay una discusión sobre la crianza. Ya se habla, claro. Ya de entrada vamos de gane en que este sea un tema de un programa de interés público, ¿no? De un asunto de interés público. Y no un asunto únicamente de cada familia en lo privado que se tenga que resolver. Y dos, en esta canasta básica, pues se han incorporado cosas que a lo mejor antes no estaban, como el que la opinión de los niños o niñas o adolescentes cuenta, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor se ha pasado la mano en algunas cosas, pero creo que es mejor que se reconozca que tienen una opinión a que fueran como accesorios de la familia sobre las cuales la familia decidía absolutamente todo y los niños y niñas pues eran nada más ahí pegados, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? ¿Y en qué ves de positivo, digamos, en este momento en el que estamos hoy? Es fantástico, porque al final de cuentas estamos en una etapa donde se está reconociendo que el niño es niño. No es un adulto pequeño, que eso creo que le pasó al millennial, ¿no? Se le festejaba la adultización de los niños. Y creo que hoy hay una tendencia a reconocer, darle espacio al niño, de que sea niño. Fíjate que hay un concepto que me gusta mucho desde que lo he venido trabajando y estudiando, que es el child centricity, ¿no? O sea, al final de cuentas pones al niño al centro de la ecuación, pero no es solamente como lo pones para que él sea egocéntrico, el rey, sino más bien entender que el mundo tiene que estar en función de las necesidades de los niños, que el niño juegue, que el niño le permitas jugar, gritar, caer, divertirse desde sus diferentes momentos, desde su etapa. Y eso es algo bien interesante porque pareciera que se estaba desconociendo y todavía observamos muchas familias que al niño se le adultiza desde cómo come, desde el plato. La ropa, ¿no? Lo que ve. Lo que ve y lo que le exige, ¿no? Entonces creo que es fundamental esto y es muy interesante. Y este concepto de poner al niño en el centro de la ecuación y reconociendo también sus valores, reconociendo sus derechos, reconociendo esto. Y hay algo que me encanta de esto, con eso son las cosas que no quiero que se me pasen, el tema del valor del ocio. El valor de tener tiempo libre. De tener tiempo libre y que el niño se aburra. Creo que es algo que se está recuperando en algunos contextos. Y no meterlo a clases. No estaría mal recuperarlo como adultos también. También, ¿cierto? por supuesto, claro. Porque hoy no nos podemos aburrir, ¿no? Todos sacamos el teléfono. En una fila. Ya ni siquiera hablas con alguien, en cualquier momento. Pero eso es justamente algo que creo que en este contexto se le está dando y se le puede procurar de manera positiva. Y además a los niños. Que cada vez se reconoce más la importancia, la utilidad para el pensamiento creativo, para la capacidad de... La imaginación. La imaginación. O de entender el mundo. Yo escuchaba, leía a un autor que decía, es la capacidad de reconocer el mundo real. ¿Tú quieres tener algún consejo bueno? Acércate a un niño de 3 años que te va a hacer ver el mundo lo más simple posible y quizás lo más real. Porque aunque sea muy utópico, te dice... Vuelve a lo básico. Creo que a veces olvidamos volver a lo básico. Y siempre lo comparo como cuando a un niño le estás enseñando a leer y escribir. Y entonces vas por pasos en enseñarle a leer y escribir. Y hay unos que quieren correr y entonces se les olvidan unas 3, 4 letras. Y sin esas 3, 4 letras pues no lees. Claro. Y entonces te dice la mamá, es que no sabe leer, es que le cuesta mucho trabajo. Volvamos a lo básico, a conocer las letras. Por ahí si se escapó alguna, la vamos a encontrar y vamos a tapar esa laguna y vamos a volver. Como papá diría yo y lo mismo. Si tienes esa desesperación, esta angustia, siempre hay cómo recalcular. Siempre se vale regresar al camino. Pero sí tienes que dar un respiro, decir desde dónde parto, hacia dónde voy y arrancar.
A ver, y siguiendo con esto, ¿tú qué ves de positivo en este momento, en este momento de transición, digamos? Yo creo que la apertura, ¿no? La apertura a reconocer temas nuevos, a escuchar a las nuevas generaciones, a decir, bueno, las cosas han cambiado, la información nos ayuda, hay que leer más, porque antes, pues te decían, Sí. ¿y cómo le hacían los papás si antes no había ni tantos libros, ni tan... Bueno, porque tampoco había tantas variables, ¿no? Claro. Y tantas dudas. O sea, antes eran como cosas establecidas, funcionaran o no, todos íbamos a la misma escuela, todos nos funcionaba el mismo método, religión. la misma religión, hasta el mismo, si tu papá le va a tal equipo, tú también. O sea, no te doy ni la opción de que elijas tal jugador. Creo que esta apertura, este deseo como padres de aprender, de decir, bueno, esto no lo sé. O sea, el reconocer un poco con humildad que hay cosas que hay que aprender y que además te repiten un montón, Mario. Es que para ser papá no hay manuales. Y si lo hubiera, diríamos, no lo entiendo. Y si lo hubiera, estaría en otro idioma. Y si lo hubiera, no lo leería. Entonces, es como este deseo de quiero mejorar y entender que tienes que partir de ti porque no puedes dar algo que no tienes. Y yo creo que esa es una idea con la que podemos ir cerrando, Mar. Lo has dicho y Alicia lo ha dicho varias veces. Este asunto de la necesidad de la formación como padres, que puede ir desde literal la formación como padres, los libros y las conferencias y los cursos, pero también la comprensión del mundo. Y lo que tú dijiste hace rato que me gusta mucho, ¿no? Las herramientas emocionales, pues porque no puedes transmitir lo que tú no tienes, o porque lo que tú tienes, pues al final lo vas a terminar transmitiendo, consciente o no, ¿no? Totalmente. Y creo que hay un tema de la experiencia de un padre atreviéndose a vivir lo que viven nuestros hijos. Órale. Y que es, siéntate un día en la silla de tu hijo. Juega un día como juega tu hijo. Canta, grita, brinca como juega tu hijo. Seguramente... Y vas a querer que dure más. No, y seguramente va a pasar algo. Seguramente la sensibilidad para el mundo infantil o para la crianza de tu hijo será distinta. Sí, pues el ser capaz de verlo desde otra perspectiva. Finalmente, ¿tú qué les dirías, Alicia, a los padres, madres que nos están viendo? Pues yo creo que lo que más quiero hablar hoy es que no te rindas. O sea, siempre hay una forma de, oye, que me equivoqué en esto, recalculemos, ¿no? Reinicia, o sea, sí, vuélvete a apagar y préndelo. ¿Y tu experiencia funciona? Sí funciona, Mario. A veces la vida tienes un problema, o sea, piénsalo en algo simple. Tienes un problema que a nadie le quieres contar porque realmente te aturde hasta que piense en algo de ti y lo traes y lo traes y lo traes y no lo resuelves. Y de repente a lo mejor lo hablas con alguien y cuando estás hablando... Lo vas entendiendo. Lo entiendes y hasta ni siquiera necesitas a la otra persona. Solito te respondes. De acuerdo. Esta parte en donde saber que no somos perfectos, que podemos aprender del otro, que por algo somos una sociedad y que nos necesitamos, me parece fundamental. Entonces yo digo a los papás, hay que generar esas redes de apoyo, hay que entender que no somos perfectos, hay que seguir aprendiendo, hay que comprender, esta frase es muy dura, que los hijos quieren más, que los padres quieren más que los hijos. Y eso no está mal, son ciclos de vida. Te quieren, no digo que no, pero los padres quieren más a los hijos. Y cuando lo entiendes y dices, yo vine a ayudar a sacar lo mejor, a sacar ese regalo precioso que trae, creo que cargas menos peso, fluyes mejor y estás dispuesto a seguir aprendiendo. Muy bien. Pues como siempre un gusto platicar con ustedes. Omar, igualmente, gracias. muchas gracias, Mario, muchas gracias. Un gustazo. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Y mire, pues aquí nos han dejado con muchos conceptos que me parecen muy importantes, el poner a las niñas y a los niños en el centro, desde esta lógica que han explicado, no desde de la complacencia ni del decir que sea todo, sino de poner sus necesidades por encima de los padres, no educar desde nuestras carencias y desde nuestras propias proyecciones y faltantes, sino desde lo que ellos necesitan, aprender a gestionar esta parte de las expectativas y no saturarlos de cosas como esto de las clases extraescolares y todo, y en la lógica de lo que sea para ellos y no necesariamente lo que sea para nosotros y nuestras expectativas, el aprendizaje permanente, la lectura del entorno y entender que las cosas están cambiando y que tenemos que ser flexibles, y el ver las cosas desde el punto de vista de los niños también me parece que se han sido algunas de las ideas que han puesto aquí en la mesa y que creo que pueden ser muy útiles para todos los que los hemos escuchado. Así que ya saben, comparte este programa a través de nuestras redes sociales.
Yo le invito, como siempre, a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.